Kajabi Communities 2026. ¿Cómo crear tu propia comunidad privada paso a paso? Bienvenido y bienvenida a este video donde vamos a analizar a profundidad la creación de comunidades privadas dentro de Kajabi. Cabe aclarar algo sumamente importante. Las comunidades en Kajabi se lanzaron hace algunos años atrás, un par de años o quizá un poco más. Pero durante este tiempo han venido evolucionando de manera favorable y ahora tienen muchas más características que tenían cuando recién se lanzaron al público. En este video voy a compartir contigo la técnica paso a paso de cómo puedes crear tu propia comunidad dentro de Kajabi y lo más importante, cómo administrarla de forma fácil y sencilla solamente a través de mensajes de texto. Así como lo escuchas, por supuesto, gracias al nuevo MCP de Kajabi y la integración con inteligencia artificial. Así que vamos paso a paso a ver cómo se construye. Sin antes decirte que si estás pensando en adquirir Kajabi, lo mejor que puedes hacer es obtener tu cuenta ingresando a través de nuestro link de partners, ya que nosotros somos los partners número 1 de Kajabi en habla hispana y como tal te entregamos una serie de bonos y recursos completamente gratuitos, empezando por los tutoriales en Kajabi en español en video actualizados. Pero no solamente eso, sino que además soporte 1 a 1 personalizado vía WhatsApp y aparte de ello, sesión de mentoría 1 a 1, plantillas de cursos, plantillas de academias, 10 cursos extras de negocios digitales, ventas y marketing digital, acceso a la comunidad de Kajabi en español y lo más importante, construimos tu página web, tu embudo y tu producto completamente gratis y en 24 horas, así como lo escuchas. Trabaja entonces con los mejores. Si quieres más información o más detalles sobre nuestros bonos, está en la descripción de este video. Si tienes preguntas, escríbenos al WhatsApp. También está en la descripción de este video. Va a ser un gusto conversar contigo y responder absolutamente todas tus inquietudes. Vamos ahora entonces a revisar cómo se crean estas comunidades paso a paso. Para eso te voy a compartir la pantalla con nuestra cuenta de prueba para poder verlo ahora mismo. Allí estamos ya y lo que debes hacer en el momento que tú necesitas crear una comunidad, simplemente vienes hacia la parte de productos, comunidades y aquí es donde vas a crear. Si no tienes creado nada como en esta cuenta de prueba te saldrá así y si no pues ya te saldrá tu primera comunidad. De todas maneras le das clic en empezar y aquí vas a colocar el título de tu comunidad, muy fácil, ¿de acuerdo? Comunidad, voy a poner comunidad de prueba, ¿de acuerdo? Comunidad de prueba, aquí va la descripción de tu comunidad, ¿sí? Luego de ello damos clic en continuar. Inmediatamente te dice sube acá una imagen para la comunidad. Sí, aquí tú puedes seleccionar una imagen, cualquiera de las que está en tu librería o puedes subir una imagen si es que no tienes en tu librería, pues te dice selecciona una de las imágenes que tienes acá y acá subimos. Vamos a suponer que es esta imagen de aquí. Sí, entonces subir una y pues inmediatamente ya esta va a formar parte de la imagen de tu comunidad, ¿de acuerdo? Vamos a dar clic en continuar, ingresa tu nombre, el nombre del grupo de acceso, algo sumamente importante. Kajabi les llama grupos de acceso, pero en realidad son comunidades independientes, pero para no confundir los nombres de ellos les llaman grupos de acceso. Puedes tener tantos grupos de acceso como tú quieras, al final son tantas comunidades como tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces acá voy a llamar comunidad 1, ¿de acuerdo? Continuar, estamos acá creando, va a ser gratuita o de pago, va a ser de pago. ¿Cuánto va a ser el pago? Un solo pago de $200 o pagos divididos o una suscripción si es que tú quisieras, como tú quieras. Acá seleccionas los procesadores de pago que tengas integrados y simplemente le damos salvar y finalizar. Y de esa manera hemos creado ya nuestra primera comunidad. Realmente es muy sencillo. Ahora, lo verdaderamente importante es lo que puedes hacer dentro de la comunidad y lo que puedes hacer para administrarla a través de diferentes agentes, como nosotros lo hacemos ahora a través de Telegram vía mensajes de texto gracias a la integración con nuestro agente virtual que funciona con inteligencia artificial. Más adelante te muestro eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la parte de acá? Es muy sencillo. Simplemente añadimos acá una imagen. Obviamente esta imagen que añadimos acá tiene que ser una imagen con estas dimensiones que te muestra aquí. ¿Para qué? Para que cubra todo el ancho de tu comunidad, ¿de acuerdo? Entonces es importante subir eso y
Y es importante también ir haciendo las diferentes configuraciones. Para eso damos clic acá. Acá primero editamos esta parte que ya la vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Y luego de ello vamos a dar clic acá. Acá puedes ir hacia la parte de los settings de la comunidad o hacia crear un nuevo anuncio, un nuevo reto, un nuevo chat, un nuevo feed, un nuevo evento, una nueva página personalizada o una nueva comunidad, un nuevo grupo de acceso. En este caso vamos a irnos hacia las configuraciones de la comunidad. Acá es importante porque acá te dice que aquí puedes cambiar la URL de tu comunidad, es decir, acá va a aparecer tu dominio, en nuestro caso con nuestra cuenta de prueba, creatuacademiaonline.net. ¿De acuerdo? Luego esto lo pone Kajabi por defecto, la parte de Products, Communities, V2, esto lo pone por defecto y de ahí / y acá es lo que tú desees, lo que tú necesites, ¿de acuerdo? Luego de eso, acá es importantísimo también colocar tus links de redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, bueno, en fin, los que tú manejes y los que tú tengas. ¿Por qué? Porque esto va a aparecer en la comunidad, ¿de acuerdo? Ok, también acá puedes añadir las líneas genéricas de la comunidad, los lineamientos importantes, el código de comportamiento, en fin, lo que tú desees que todos tus clientes, todos tus alumnos vean. Por ejemplo, cosas como siempre dirigirte a otros con cordialidad, con amabilidad, nunca promocionar productos propios, bueno, en fin, tú sabrás cuáles son los lineamientos que tú quieres añadir en tu comunidad. Luego de ello, en la parte de notificaciones, aquí es importante saber que tú vas a habilitar notificaciones o deshabilitar notificaciones. Aquí está todas las notificaciones que puedes tener, por ejemplo, el resumen semanal, los anuncios, notificaciones de cuando estés en vivo, notificaciones de encuentros, cuando estás programando encuentros, notificaciones de retos, notificaciones de los diferentes canales. Entonces tú aquí puedes habilitar las notificaciones vía correo electrónico. También tienes acá la personalización de este tipo de notificaciones, es decir, acá vas a subir un logo para que estas notificaciones salgan con tu propio logo, acá vas a cambiar los colores para que estas notificaciones salgan con tus propios colores. Acá en el footer de estas notificaciones es importante también colocar tu dirección para cumplir con las diferentes leyes, el nombre de tu empresa, ¿de acuerdo? Acá puedes poner que se desplieguen estos links de ayuda, o si no, simplemente que no se desplieguen. Eso ya lo decides tú. Y pues básicamente esto, pero lo más importante es personalización de tu email de notificación y selección de cuáles son los emails que tú vas a utilizar, sobre todo cuáles son los emails que tú quieres que le llegue a tu comunidad, que quieres que le llegue a tu gente, ¿de acuerdo? Luego de que hayas configurado todo esto, venimos a la parte de gamificación. Aquí es donde tú puedes configurar cuántos puntos le vas a dar a cada persona por cada una de las acciones. Esto es para que después las personas puedan tener un número X de puntos y tú puedes hacer como un premio mensual a la persona que más obtuvo puntos este mes. ¿Y cómo obtienen puntos? Pues aquí están todas las acciones. Cuando completan un reto, cuando comentan un reto, cuando reaccionan a un reto, cuando reciben una reacción a un reto, cuando postean un mensaje, cuando reaccionan a un mensaje. Bueno, en fin, acá puedes poner y editar el número de puntos que se asigna a cada uno de estos parámetros y también poner un máximo número de puntos. Luego, en la personalización, aquí es importantísimo porque aquí vas a personalizar las diferentes características, el branding de tu academia, las reacciones y algunas otras cosas. Primero, con respecto a las características, ¿qué es importante en la parte de acá? Tú vas a colocar que se muestre esto o que no se muestre, es decir, yo quiero que se vea como galería o no quiero que se vea como galería. Yo quiero que se vea como foro o no quiero que se vea como foro. Yo quiero que se vea cuál es la vista por defecto, el feed o la galería o el foro. ¿Qué quieres que se vea por defecto? Los anuncios, ¿quieres que aparezcan los anuncios que se llamen así, anuncios o anuncio? Acá vamos a cambiar el español, obviamente. Y el plural, anuncios. Los retos, acá vamos a ponerlo como reto y retos. Los canales, canal y canales. Aquí es donde cambiamos básicamente todo a español. Luego de esto,
Acá en la parte de branding vamos a revisar el tema de los colores. Acá están los colores por defecto. Tú quieres que se vea siempre en modo día, en modo oscuro, qué es lo que tú deseas y cuáles van a ser los colores por defecto que tú vas a usar. Mira, allí tienes cómo la gente puede ver cuando tú utilizas los diferentes tipos de colores. Y también puedes personalizar algunas cosas interesantes acá, como un color específico personalizado, con saturación, con brillo y demás. Luego, en la parte de la reacción, aquí puedes cambiar los textos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de lo, puedes poner lo amo, acá jajaja, bueno, en fin, esto pues simplemente viene con el texto por defecto y tú puedes cambiarlo. Y en la parte de otros, tú puedes seleccionar cuál va a ser la homepage por defecto, la home o los retos o los encuentros, la comunicación. Acá esta parte es sumamente importante. ¿Quieres que la gente pueda enviar un mensaje directo al fundador? Sí o no. ¿Quieres ocultar a los miembros del directorio? ¿Quieres ocultar al perfil de los fundadores? ¿Quieres permitir nombres personalizados? Aquí es donde tú defines todas estas cosas y también cambias a español estos otros nombres de acá. ¿De acuerdo? Una vez que hayas hecho eso, pues ya la personalización es solamente de retos. Acá puedes ya crear tus retos, acá puedes programar tus encuentros en vivo, acá puedes crear más grupos de acceso, acá puedes administrar tus canales porque puedes tener diferentes tipos de canales en cada una de las comunidades y acá puedes ver tus anuncios. Como ves, realmente no es complicado, es muy sencillo. Pero lo más interesante de todo esto es todo lo que tú puedes hacer ahora para administrar esto a través del MCP de Kajabi. ¿Y cómo funciona? Déjame ver si te puedo compartir nuestro Telegram para que lo puedas ver ahora mismo. Acá estamos, sí. Aquí estoy, mira, en nuestro Telegram. Y aquí yo le puedo preguntar lo que sea. ¿Qué puedes hacer en las comunidades? Si tú te fijas, este Telegram es de un agente que está trabajando en cada una de nuestras cuentas de Kajabi. De hecho, si te fijas, este artículo lo publicó, antes de ver la respuesta que nos dio, este artículo lo publicó automáticamente nuestro agente. Artículo publicado en Kajabi, Kajabi versus Teachable 2026, publicado en 10X Academy Blog. Hemos puesto estas etiquetas, son 1635 palabras. Todo esto lo hace en automático. Yo no hago absolutamente nada. Todo esto son soluciones que nosotros les damos a nuestros clientes, a la gente que ingresa a Kajabi a través de nuestro link de partners, obviamente, porque es una integración especial que hacemos del MCP de Kajabi con la API de Cloud y a través de eso lo conectamos con nuestro Telegram. Entonces, mira, le dije, ¿qué puedes hacer en las comunidades? Mira, en las comunidades de Kajabi puedo hacer esto. Ver la lista de miembros, filtrar por rol, por actividad, por riesgo de abandono, obtener el perfil completo de un miembro, puntos, progresos, sesiones, identificar miembros inactivos y en riesgo, enviar mensajes directos, individuales o masivos. Post y canales. Listar post por canal, autor o sin respuesta, crear post, comentarios y respuestas, crear encuestas interactivas, editar posts existentes, fijarlos en el canal o en el feed global, ver salud de los canales. Bueno, puede hacer todo esto. Y mira, que puedo conversar como si fuera un humano. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial. ¿Y cómo te puedo pedir que hagas cada una de estas cosas? Te envío solo un mensaje y ya. Veamos a ver qué es lo que nos dice. Supongamos que yo no sé, oye, es que me puede hacer todo esto, pero yo no sé cómo puede hacer. Mientras nos responde, sigamos leyendo. Puedo publicar en anuncios, puedo colocar en feed global, home o un canal específico, puedo editar o archivar anuncios, puedo ver usuarios activos y nuevos miembros, puedo ver actividad reciente, puedo tener tendencias de engagement. ¿Qué más puedo hacer? En la parte de Meetups, puedo listar los eventos próximos o eventos pasados, puedo ver detalles y asistencia y confirmados, puedo ver cuál es la lista la lista de desafíos programados, puedo ver las entradas y participantes, puedo ver detalles de premios, en fin, puedo hacer todo esto solamente a través de mensajes de texto, como tú ves, con nuestro agente. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, exacto, un solo mensaje y listo. Aquí te muestro cómo. Por ejemplo, quieres miembros, ver miembros inactivos y te va a mostrar
los miembros inactivos. Perfil de Juan García y te va a mostrar el perfil de Juan García. ¿Quién está en riesgo de abandono? Y te va a mostrar quién está en riesgo de abandono. Enviar DM a todos los miembros de, y aquí el nombre del canal. Y aquí te da hasta ejemplos. ¿Cómo puedes tú comunicarte con tu agente para que administres tu comunidad únicamente a través de mensajes? Como te estás dando cuenta. Es una maravilla todo lo que puedes hacer el día de hoy a través de la inteligencia artificial, a través de la conexión del MCP de Kajabi, todo lo que puedes hacer y lo que nosotros hemos conseguido, porque estos ya son desarrollos propios. El MCP de Kajabi te permite conectar Kajabi a Cloud o a GPT, pero esto de acá es un desarrollo propio que nosotros lo hemos creado y que lo manejamos exclusivamente para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabes, de esta manera se crean comunidades, de esta manera se administran y de esta manera, inclusive a través de Telegram, te puedes comunicar con total soltura y tranquilidad. Si quieres más información, ya sabes, escríbenos a nuestro WhatsApp que se encuentra acá abajo, va a ser un gusto poder ayudarte. Si vas a obtener tu cuenta de Kajabi, hazlo a través de nuestro link de partners y para nosotros va a ser un gusto poder ayudarte. Nos vemos en una próxima entrega.